Ahorita brevemente solo voy a escribirles la definición de la inversa de una función. Entonces sabemos que el diagrama de una inversa es el siguiente. Empecemos otra vez graficando el conjunto dominio. ¿Y si recibieron el laboratorio el fin de semana? Ah, muy bien. Ahí Mario se los envió y ahí hay un montón de problemas interesantes. Entonces, digamos, aquí estamos en el número x. La función nos lleva a f de x, o por así decirlo por y, porque igual y es igual a f de x. Entonces lo que estamos viendo con la inversa es que ahora la inversa nos va a llevar de y a f de menos 1y. Entonces la definición de la inversa de una función va atada de la mano con la definición de la fórmula de una función. Entonces vamos a decir que f es 1 a 1 y que tenemos esta relación: si y es igual a f de x, entonces x va a ser igual a la inversa de la función evaluada en y, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de la inversa. Digamos, si tenemos esta relación de que no, aquí yo creo que necesito poner sí, esto está bien, Entonces aquí lo que podemos ver es que, o sea, podemos ir desde ese camino, pero si nos vamos desde el camino de la función original se puede pensar como la inversa de la inversa. Entonces al final esta relación es de dos vías. Vamos a tener que la inversa también va a ser una función 1 a 1, y encima de todo, bueno, si tenemos que x, ¿por qué no me? Sí, que x es igual a f de 1 de y, f de menos 1 de y, también vamos a tener que y es igual a f de x. Pero si tenemos que y es igual a f de x, también x es igual a f a la menos 1 de y. Entonces ahorita vamos a ver qué propiedades tiene la inversa. Aquí tenemos un conjunto dominio para f y luego tenemos el rango de f. Y ahora lo que vamos a ver es que digamos cuál sería el dominio de la inversa. El dominio de la inversa va a ser el rango de f. Y el rango de la inversa ahora va a ser el dominio de f. Entonces la inversa y la función original intercambian sus dominios y rangos. Y tenemos un montón de propiedades para la inversa de una función. Vamos a ver aquí qué propiedades tenemos. Bueno, la primera propiedad es esta. Que esta es otra forma de definir una inversa. Yo siento que esta es una forma más práctica porque no solo la definición es un poco más intuitiva, sino hasta que nos permite verificar si realmente una función va a ser la inversa de f. Entonces, digamos, ahorita utilicemos estas relaciones. Digamos, por ejemplo, tenemos que x es igual a f a la menos 1 de y. Pero y, ¿qué es igual? Y es igual a f de x. Entonces, ahorita lo que vamos a observar es que una inversa lo que va a hacer es que cuando hagamos la composición entre la inversa y la función original, vamos a regresar a x. Entonces esto, digamos, desde el punto de vista de este diagrama, empezamos en x. Luego evalúo este número x en f de x. Y posteriormente, cuando tome la inversa, voy a regresar otra vez al número x. Entonces esto es lo que se va a conocer como una propiedad de cancelación. Entonces la inversa evaluada en f de x nos tiene que dar el número x. Y algo similar también va a pasar, digamos, como cuando, por ejemplo, queremos evaluar y es igual a f de x. Para
se llama propiedad de cancelación. Sí, son propiedades de cancelación. Hay dos. Entonces ahorita tengo una, porque la idea de una inversa es que no importa si primero evaluamos en la función original y después evaluamos en la inversa, o si primero evaluamos en la inversa y después en la función original, al final ambas funciones se tienen que cancelar. Entonces algo similar vamos a tener ahorita. Ahorita si tenemos que y es igual a f de x y luego quiero evaluar x utilizando la inversa para regresar a la... Voy a regresar otra vez a este elemento y. Entonces otra vez, digamos, evalúo aquí f, reemplazo x por f a la menos 1 de y. Y observen otra vez que aquí tengo otra propiedad de cancelación. Entonces la siguiente propiedad de cancelación sería que f evaluado en f a la menos 1. Y ahorita como este número en realidad puede ser cualquier variable, para conveniencia voy a escribir que esto, digamos, es un número x y solo van a tener la misma relación. Bueno, si aquí y es igual a y, al cambiar a x, tendría que tener que f en f de menos 1 de x va a ser igual a x. Entonces, esta es otra propiedad que hay veces que incluso se utiliza para definir una inversa, porque es más fácil verla así que verla de esta manera. Entonces en esta siguiente propiedad vamos a tener que, digamos, si la escribimos en términos de composición, de composiciones, si componemos la inversa con la función original, vamos a obtener esta función i. La voy a llamar i mayúscula, pero van a ver que ahorita esta función i mayúscula es una función que se conoce como la función identidad. Y luego f compuesta en la inversa también nos va a dar esta función i. Entonces esta función i mayúscula que estoy escribiendo aquí, ¿cómo se conoce? Se conoce como la función identidad. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la función identidad? De que si el valor es x, el número es x, el valor que les va a retornar esta función es otra vez el mismo número x. Entonces esta es la forma que yo siento que es más intuitiva de entender que es una inversa. La inversa al final lo que va a hacer es que va a cancelar la función original y al componer ambas vamos a obtener la función identidad, que eso es precisamente la idea de una inversa, porque digamos en algún momento voy a estar en un número x y voy a regresar a ese conjunto rango. Si aplico la función inversa tendría que regresar al número original. Entonces van a ver que en algunos libros definen la inversa de esta forma. Definen, bueno, f de menos 1 es una inversa si a la hora de que haga la composición entre la inversa y f obtengo x o la función identidad. Entonces ahorita más que todo lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo encontrar la inversa de una función, y este procedimiento es más que todo un procedimiento algebraico. Entonces, digamos, aquí lo que vamos a ver es que, por ejemplo, el primer paso es verificar que la función sea 1 a 1. Yo creo que ahorita en el laboratorio 2 tenemos un montón de ejercicios donde tenemos que verificar que la función es 1 a 1. La mejor recomendación es la prueba de la recta horizontal. Lo segundo que tendríamos que hacer es que, bueno, si nos han dado y es igual a f de x, resuelva x en términos de y. Si es posible. Porque van a ver que no siempre es posible resolver x en términos de y. Y luego en el último paso, que este paso es más que todo una formalidad, es que intercambie x y y para escribir la inversa de esta forma. Entonces yo escribí la inversa como x es igual a la f de menos 1 y, pero es más fácil escribirla, digamos, siempre teniendo a x como la variable independiente. Pero esto solo es un paso formal. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos cuantos ejercicios.
Y aquí hay otra cuestión que se me olvidó mencionar. Observen que la propiedad de cancelación nos está diciendo otra cosa. La función original, al aplicar la inversa, se cancela, pero la inversa, si uno aplica la función original, también se cancela esta función. Entonces la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuál es la inversa de la inversa? Sí, la función original. Entonces esto nos están diciendo las propiedades de cancelación. Esta primera nos está diciendo que f es la inversa de f menos 1, y la segunda nos estaría diciendo que la inversa de f es f a la menos 1. Entonces lo interesante es que si uno quiere tener una inversa para f, entonces la inversa también tiene que tener una inversa, y por eso es que esta propiedad de 1 a 1 es tan crítico, porque si no, no se va a poder mantener esta relación. Y por eso es que también esta relación es de doble sentido. Bueno, al encontrar una inversa, también esta inversa, su inversa es la función original. Entonces se oye un poco, ¿cómo se llama?, redundante, pero es necesario, digamos, distinguir estos pequeños detallitos. Sí, ahorita voy a subir. Entonces ahorita hagamos unos ejercicios. Como van a ver, el álgebra aquí no es tan complicada, pero sí es bueno hacer unos cuantos ejercicios. Entonces ahorita más que todo nos vamos a enfocar en los ejercicios. Afortunadamente la parte de 1 a 1 la pudimos trabajar el jueves pasado. Entonces ahorita con estos ejercicios lo que vamos a hacer, ¿dónde los tenía? Aquí está. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Es el 3 de esta sección, pero hoy sería el ejercicio 1 de esta clase. Considera la función f de x es igual a x a la quinta más 4. Entonces lo primero que vamos a tener es que vamos a encontrar la inversa de f de x, si es posible. Entonces ahorita, ¿qué haríamos en un primer paso? Sí, vamos a poner esto aquí, aquí es más, está un poquito mejor. Entonces, para verificar que es 1, 1, ¿cuál es la prueba que sienten que es un poco más fácil de hacer? Bueno, aquí hay un pequeño problema. Esta función no es ni par ni impar. Entonces aquí solo va a hacer una pregunta. No es parte del problema, pero lo podemos responder. ¿Es f de x par o impar? ¿Qué problema miran aquí con...? Para verificar si una función es par o impar, siempre tenemos que ver si la definición de función impar o la satisfacción o la definición de función par se satisface para cualquier número x, ¿sí? El inciso dice si es posible, como que... Es que si la función... si no es 1 a 1, Entonces yo podría poner aquí, un problema con x a la cuarta más 4. Ya sabemos que esa función no va a tener inversa porque no es una función 1 a 1. Entonces por eso es que puse así, porque tal vez en algún momento no pueden mentalizarse, sí, toda función tiene una inversa. No todas, las únicas que van a tener una inversa, son funciones que son 1 a 1. Entonces ahí está, solo para aclarar este punto, digamos, recordemos cuál es la definición de una función par. Una función es par si al evaluar f en menos x obtengo que f en menos x es igual a f de x. Entonces estas funciones van a ser claramente funciones que no van a ser 1 a 1, porque si aquí tengo parte de esta gráfica, digamos y es igual a f de x, todo número que aquí digamos tiene un valor x, también va a tener el mismo valor funcional en menos x. Entonces cuando esté en menos x, f de menos x también va a tener este mismo valor de f, y no solo este punto, sino cualquier otro. Entonces cuando empecemos a completar la gráfica,
vamos a ver que una función par tiene una gráfica que es simétrica respecto al eje Y. Entonces esta es simétrica respecto al eje Y. Entonces esta es la definición de función par. Ahora con una función impar vamos a tener la siguiente definición. Y eso no es parte del problema, pero lo que pasa es que en algún momento quiero aclarar que vamos a analizar función par o impar es un poco diferente a determinar si la función es 1 a 1 o no. Entonces esa es la propiedad de una función impar. Si evalúo menos x, en vez de tener estos valores de f, ahora vamos a tener valores negativos y van a ser, ¿cómo se llama? Si este es f, ahora va a pasar a menos f, de menos f de x, menos f de x2, menos f de x3. Entonces la gráfica resultante que vamos a obtener es como que estuvieran todos los números a la izquierda de 0 reflejados en el eje x. Entonces tenemos una gráfica que tiene esta forma. Aquí seguimos teniendo un comportamiento así, pero ahora esta parte va a estar reflejada respecto al eje X. Entonces esto es lo que se conoce como gráficas que son simétricas respecto al origen. Ahora, con eso, las funciones impares aparentan ser 1 a 1 y hay varias funciones impares que son 1 a 1. Pero tengan en cuenta de que van a haber algunas impares que no van a ser 1 a 1. Entonces esta sabemos que es par, pero esta sí definitivamente no es 1 a 1. Pero digamos, ahorita les puedo poner una función que a simple vista se mira como impar. Digamos, x al cubo menos 4x. Sí, esta está bien para impar. Entonces observen que este es impar. ¿Por qué? Porque si evalúo f en menos x, aquí es igual f evaluado en menos x. Bueno, no sería menos 4x, sino sería menos 4 por menos x. Entonces nos quedaría más 4x al cubo. Pero entonces, ¿qué observan aquí? Este f evaluado en menos x es igual a f de x multiplicado por menos 1. Entonces, porque estamos satisfaciendo esta relación, esta función es impar. Yo creo que incluso este ejercicio 1 ahorita vamos a, por lo menos, a tacharlo en un momento, porque este ya se volvió una pregunta sobre cómo distinguir entre par e impar. Entonces voy a volver a escribir el ejercicio, porque obviamente lo que estoy poniendo aquí ya no es parte del ejercicio. Entonces aquí f es impar. Entonces, pero ¿cuál sería la gráfica de esta función? Algo que podemos hacer que es relativamente fácil es tratar de encontrar los ceros de esa función. Entonces, ¿cuáles son los ceros de esta función? X por x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Y si 0 y los otros. Sí. Esto ya les da una idea que posiblemente esta no va a ser una función que va a ser 1 a 1. A pesar de ser impar, sí. Pero qué bueno que hicieron esta pregunta, porque digamos hay veces que yo creo que lo que les había comentado el jueves son funciones potencia. Entonces las funciones potencia, esas sí son funciones impares y que van a ser 1 a 1, pero es porque no tienen dos términos. Esta, digamos, es un polinomio, pero no es función potencia. Entonces, digamos, ahorita tratemos de hacer la gráfica. No sabemos mucho de esta función, obviamente hay que encontrar un vértice o un punto mínimo acá. Pero lo que yo me imagino es, por ejemplo, cuando x es igual a 1, el valor de esta función es 1 menos 4 es igual a menos 3. Entonces, no tengo la gráfica en su totalidad, pero como que puedo conjeturar que esta va a ser la forma de la gráfica. Aquí no vamos a tener el punto exacto, pero esto para hacer un bosquejo preliminar está muy bueno. Entonces, ahora digamos, ¿cómo se les ocurriría que es la parte de la izquierda de la gráfica? A la izquierda de
del eje Y. Sí, bueno, primero esta parte tiene números negativos. Entonces aquí en un principio tendríamos algo así. Aquí solo indicamos que este es el punto. Ajá, y luego baja, sí. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de conocer que una función es impar o par, porque de antemano, solo con graficar una primera parte de la gráfica, uno dice, ah, bueno, esta segunda parte como que tiene que estar reflejada. Entonces, este valor de aquí está reflejado, este valor de aquí está reflejado y eventualmente este también está reflejado. Si esta fuera una función par, lo cual no es, pero si lo fuera, entonces la gráfica tendría esta como forma de, no sé, como una W. Mire cómo encontró el punto que está en el... que no es el 0. Ah, este no es exacto, este punto no está exacto, no está exactamente. Hasta la forma. Pero sabemos que en algún momento, digamos, yo aquí estoy conjeturando de que okay, tengo números negativos, pero otra vez vuelvo a cero, entonces en algún momento tengo que regresar. Ahora, si quieren saber este punto exactamente, tienen que resolver la ecuación 3x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Entonces yo creo que va a quedar como en 1 punto algo. Pero por el momento no es necesario hacer este análisis tan detallado. Entonces digamos que esta es una función impar y no es función 1 a 1. Por la prueba de la horizontal o porque simplemente al encontrar los ceros de la función encontramos que para el 0 tiene varios números para los cuales la función es igual a 0, como 0, 2 más 2 y menos 2. Entonces algebraicamente tampoco es 1 a 1. Y pueden usar cualquier argumento. Entonces digamos, este problema lo podría haber replanteado como diciendo, ah bueno, consideren esta función x al cubo menos 4x. Encuentre la inversa de esta función si es posible. ¿Podríamos encontrar la inversa de esta función? No, porque no es 1 a 1. Incluso si aquí quieren tratar de resolver esta ecuación en x, va a ser una ecuación un poco difícil de encontrar de x en función de y. Tendríamos que completar un cubo y eso está muy fuera del enfoque de este curso. Incluso en los cursos de cálculo no nos ponemos tanto a completar cubos. Entonces ahorita lo que voy a hacer es, bueno, finalmente después de esta buena aclaración vamos a considerar nuestro ejemplo. Aquí tengo un ejercicio más para ustedes, pero solo porque quiero preguntarles qué sucede con esta función x a la quinta más 4. ¿Es esta una función par o impar? Miremos si es impar, o sea, casi que parece. F evaluada en menos x tendría que ser menos x a la quinta más 4. Ahora mi pregunta que tengo para ustedes es, ¿este f menos x igual a menos f evaluado en x? Observen que aquí cada uno de estos términos los tengo que multiplicar por menos 1. ¿Son iguales estas dos funciones? Y fallan por un signo, o sea, tienen razón, esta función es casi impar, o sea, si aquí tuviera un 0, se mira prácticamente como un impar, pero lo que vamos a ver es que a pesar de que esta función no es impar, como que así muy superficialmente se va a ver como una función impar. Entonces, desafortunadamente no es función impar, pero vamos a ver que esta sí es 1 a 1. Y la ventaja de que esta función, la razón por la que esta función va a ser impar es que esta función solo va a tener un 0. El 0 va a ser, yo creo que la raíz quinta de menos 4. Ya es un número relativamente cercano, un poco mayor a 1. Debe ser un 1.1, 1.2. Entonces ahorita vamos a volver a retomar este ejemplo y vamos a encontrar la inversa. Entonces, qué bueno que preguntaron esto. ¿Sí? No entendí por qué se determina que es una función y que no es una función impar. Porque aquí, digamos, f de menos x no es igual a
menos por f de x. Por eso es que esta no es impar. Para que sea impar, de estas dos ecuaciones tienen que coincidir. Y aquí no coinciden por este signo. Aquí tengo un más 4 y aquí tengo un menos 4. Entonces me gustó mucho hacer este ejercicio con ustedes, porque este ejercicio les indicó que hay funciones impares que no son 1 a 1, pero hay otras funciones que, a pesar de no ser impares, siguen siendo 1 a 1. Entonces ahorita, ¿qué se les ocurre? Sí, creo que ya se preguntaba algo. Sí, o sea, como que, o sea, para que sean impares tienen que tener relación con el origen. Sí, tienen que ser simétricas con el origen. Entonces vamos a ver ahorita que la forma más fácil de verificar que esa es una función 1 a 1 es por medio de una gráfica. Entonces digamos, ¿cómo haríamos una gráfica muy preliminar de esta función? Vamos a encontrar que el valor de esta función en 0, cuando x es igual a 0, es igual a 4. Y en algún momento vamos a tener un intercepto con el eje x, que es un número, digamos, menos 1.2 o algo. No es necesario que lo especifiquemos tan exacto, pero lo que vamos a ver con el comportamiento de esta función es lo siguiente. Pasado de 0, esta función va a estar creciendo sin ningún límite. Incluso pueden probar varios valores y van a ver cómo esta función, sus valores van a ir aumentando. Entonces ya eventualmente lo que vamos a tener es que para números negativos también esta función va a ir cayendo. Digamos, pueden probar f de menos 2, es un menos 32 más 4, menos 28. Entonces en ningún momento vamos a doblar. Para que dobláramos tendríamos que tener aquí otro 0. Entonces observen que sucede acá. Si esta función fuera impar, la gráfica de esta función no tendría esta forma, sino que tendría esta forma bien rara. Entonces si tiene esta forma rara, sí sería una función impar, pero claramente esta no es la gráfica de esta función. Entonces no es impar, pero sí es 1 a 1. Entonces ya después de esta verificación ya puedo encontrar la inversa. ¿Cómo podemos encontrar la inversa? Tengo que y es igual a x a la quinta más 4 y ahora tengo que resolver para x. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación para x? Puedo escribir que x a la quinta es igual a y menos 4. Y aquí hay otra ventaja. Este es un argumento casi que algebraico para casi que probar que la función es 1 a 1. Una ventaja que vamos a tener ahorita es que cuando tomemos una raíz quinta sí solo va a tener un valor, no son como las raíces par, la raíz cuadrada o la cuarta, que vamos a tener un más menos. Entonces aquí para resolver para x tengo que elevar todo a la 1/5. Entonces al elevar a la 1/5, x a la 5 a la 1/5 es igual a x. Y aquí vamos a obtener y menos 4 a la 1/5. Entonces esta sería la función inversa para x a la quinta más 4. En algún momento, si quieren escribir la inversa como una función de x, lo pueden hacer. Entonces aquí digamos la inversa es y es igual a f de menos 1x la raíz quinta de x menos 4. Entonces esta es la inversa. Pero ¿sí? Esa es par, x a la quinta más 4 es par. Bueno, esta no es par. Esta no sería par porque la gráfica de esta función tendría como una forma como esta, tendría algún comportamiento aquí, luego tendría otro comportamiento aquí. Entonces esta no tiene forma de función par. Digamos las raíces cuadradas, las raíces, eso qué buena pregunta hiciste ahorita. Entonces vamos a continuar con esa distinción entre función par y par. Seguimos con esta duda de hoy. ¿Es f de x igual a la raíz cuadrada de x? ¿Par o impar? Me gusta mucho esta pregunta porque
Es un poco capciosa. Aquí recuerden que el dominio de la función raíz cuadrada está entre 0 e infinito. Entonces, ¿podemos evaluar f de menos x o no? No. Entonces, si no podemos evaluar f de menos x, ¿vamos a tener que la función es par? No. Y tampoco que es impar. Entonces, no, porque como no se puede evaluar, no es ni par ni impar. Yo creo que en algún momento voy a tener que escribir en el libro una sección solo dedicada a funciones pares e impares. Gráficamente, vamos a observar esto. La función raíz cuadrada tiene esta gráfica, y como no hay ninguna reflexión ni rotación ni parte de la gráfica del lado izquierdo del eje Y, por este motivo gráficamente no es ni par ni impar. Pero sí hay que tener, digamos, mucho cuidado con las funciones raíz cuadrada, porque en algún momento podemos tener esta otra función. Yo creo que sí, 9 menos x al cuadrado. ¿Va a ser esta par o impar? ¿Sí? Par, sí. Sí, porque g evaluada en menos x es igual a 9 menos, paréntesis, menos x al cuadrado. Ese menos x al cuadrado se va a simplificar aún simplemente a x al cuadrado. Entonces aquí vamos a obtener que esta función sí es par, y a pesar de que hay una restricción de dominio, sigue habiendo ese reflejo respecto al eje Y. Entonces estos son ejercicios bien bonitos. Entonces esto sería todo. Digamos, esta sí va a ser una función. Sí. En el ejercicio no entendí cómo llegamos de y menos 4 a un quinto a la otra forma de un quinto y la raíz quinta. Pero porque la x es la que está ahí. Porque solo intercambié x por y e y por x. Pero generalmente como uno escribe las funciones o las funciones inversas, uno siempre le gusta utilizar la misma variable independiente. Sí, esto está bien, sí, esto está bien también. Sí, en este caso la estarías escribiendo como un f de menos 1y, y eso también es correcto. Lo que pasa es que vamos a ver que posteriormente, digamos, funciones como el logaritmo, es más fácil escribirlas en términos de x que escribir que la función logaritmo es igual a x es igual a e a la y. Uno dice, pero ¿qué es esa función? X es igual a e a la y. Es el logaritmo natural. Entonces, qué bueno que están haciendo estas preguntas. Yo creo que es una actualización que necesita el libro de trabajo. Seguimos con este problema de la inversa, pero este no es tan interesante. Encuentre el dominio y rango de la inversa. Entonces, digamos, ¿cuál es el dominio y rango de la inversa? Sí. Muy bien, entonces, como es una pregunta, digamos, cíclica, lo que primero tendríamos que hacer es encontrar el dominio de la función f. Entonces el dominio de nuestra función fx a la quinta más 4, ¿a qué sería igual? No hay ningún problema con evaluar, sí, todos los reales. Y su rango, pareciera que podemos obtener cualquier valor positivo o negativo en y, no tenemos ninguna restricción. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es que para encontrar el dominio de la inversa, vamos a tomar el rango de la función original, y ahora tenemos que nuestro dominio de f de menos 1 son también los reales. Ahora este problema no es tan interesante, pero es solo porque tenemos todos los reales
Hay unas funciones que tienen dominios y rangos más interesantes que son 1 a 1, y ahí los problemas son un poco más interesantes. Entonces, finalmente tenemos un inciso más en este ejercicio, que este tampoco no es algo tan complicado, pero es bueno que lo hagamos. Quiero verificar las propiedades de cancelación. Ahora aquí no son tan críticas las propiedades de cancelación, pero en otras funciones que no se van a ver en este curso, pero se van a ver en el curso de cálculo diferencial, son las trigonométricas. Entonces ahí las propiedades de cancelación sí son bastante útiles. Ah, no, pero aquí vamos a ver exponenciales y logaritmos. Entonces sí es bueno que repasemos las propiedades de cancelación, porque para exponenciales y logaritmos son bien críticas. Entonces ahí te voy a escribir la función y su inversa. Y estos son resultados que habíamos encontrado. Entonces, ¿cómo verifico las propiedades de cancelación? Tengo que encontrar que si hago la composición entre f y la inversa, obtengo la función identidad o simplemente x. Y también tengo que encontrar que si la composición de la inversa con la función original también me da la identidad. Entonces esos ejercicios no son complicados. Primero evalúo f en la inversa. Pero ahora me van a decir ahora que es f evaluado en la raíz quinta de x menos 4. Tengo que reemplazar x por esta gran expresión. Y ahorita lo estoy haciendo sumamente detallado, pero es bueno ver qué está sucediendo. ¿A qué se simplifica esta raíz quinta elevada a la quinta? Sí, x menos 4 más 4. Esto es igual a x. Entonces ya tenemos la primera propiedad de cancelación. La segunda propiedad casi que va a ser una formalidad, pero igual es bueno que la verifiquemos. F a la menos 1, ahora la tengo que evaluar en x a la quinta más 4. Entonces aquí es igual f a la menos 1 evaluada en x a la quinta más 4. Ahora observen que tengo que reemplazar x por x a la quinta más 4. Entonces tengo la raíz quinta y lo evalúo en x a la quinta más 4 menos 4. Y aquí es donde la propiedad 1 a 1 nos ayuda un montón, porque si esto fuera una raíz cuarta tendríamos que esto no sería igual a x sino a más menos x. Entonces eso no es una propiedad de cancelación. Entonces, o sea que nos tiene que dar 0. X, no, cuidado, no nos tiene que dar x. No, sí. Entonces aquí es igual x a la quinta y raíz quinta de x a la quinta. X. Muy bien, entonces debido a esto, si esta es la inversa de esta función y la inversa de esta función es esta. Entonces ahorita vamos a ver qué otros problemitas hay aquí, porque aquí hay un montón de problemas bonitos. Bueno, ahorita hay dos temas interesantes. ¿Quieren seguir repasando un poco el álgebra o quieren que nos metamos al tema un poco más extraño de cómo... Hagamos un poquito de álgebra, hagamos un poquito más de álgebra y después lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo podemos construir inversas de funciones que no necesariamente son 1 a 1. Entonces, ¿cuál es una utilidad de la inversa? Nos permite resolver esta ecuación. F de x es igual a un número a. Si esta función es 1 a 1, entonces vieron aquí por qué son importantes las propiedades de cancelación.
la solución para este sistema sería aplicando la inversa en ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿a qué es igual la inversa evaluada en f de x? Sí, simplemente x. Entonces aquí ya tenemos la solución. Y esta no solo va a ser la solución, sino es una solución única. ¿No va a ser siempre que f sea 1 a 1? Si f es 1 a 1, ahora si no es 1 a 1, no vamos a tener esta propiedad de cancelación, entonces no vamos a poder resolver esta ecuación. Entonces esta ecuación la podemos resolver si f es 1 a 1. O en algún momento van a ver que ahí uno empieza a hacer, digamos, algunos trucos, considerar solo números positivos o números negativos, o alguna parte del intervalo donde la función es 1 a 1. Entonces ahorita vamos a hacer estos ejercicios que no son tan difíciles, pero incluso el problema A lo voy a hacer después del B, porque ese es un problema capcioso. Ahí incluso estoy poniendo una restricción. Entonces empecemos con el problema B. Y este es el ejercicio 4 del libro. 2x al cubo más 2 es igual a 130. Entonces lo que vamos a ver aquí es que esta función es 1 a 1. Podemos encontrar su inversa. Y digamos, pueden resolver la ecuación de encontrando la inversa de la función y luego evaluando 130, la inversa en 130. Pero generalmente observen que los pasos que utilizamos para resolver estas ecuaciones son bastante similares a los pasos que uno utiliza para encontrar la inversa. Entonces generalmente en un primer paso, todas las constantes se trasladan al lado derecho. Entonces ahí esta constante la estamos sumando a 2x al cubo más 2, entonces tengo que restar menos 2 en ambos lados de la ecuación. Luego, si divido todo dentro de 2, o multiplicando por un medio, obtengo x al cubo es igual a 64. Y luego, ¿cuál sería nuestra solución? ¿4? Sí, y simplemente 4 porque menos 4 si no es. Entonces esta es nuestra solución. Entonces observen que cuando estábamos encontrando la inversa estábamos haciendo estos pasos, encontrando la inversa. Lo que hacíamos, tenemos un 2x al cubo más 2 es igual a y. Ahora y es cualquier número. Resto 2x al cubo es igual a y menos 2. Luego divido dentro de 2. X al cubo es igual a un medio de y menos 1. Y al final tomo una raíz cúbica. Porque estoy dividiendo todo esto entre 2. Y menos 2 dividido 2. Pueden escribirlo como y menos 2 dividido 2. Entonces van a ver algo bien interesante porque esa es la inversa. Y lo que pueden hacer es, si en algún momento tienen que repetir este problema para 130, 110, 200 y varios números, pueden sustituir y por 130 o el número que quieran encontrar el valor de x y van a ver que vamos a tener exactamente x es igual a 4. 130 dividido 2 es igual a 65, 65 menos 1 es igual a 64 y la raíz cúbica de 64 es igual a 4. Entonces estos métodos son bastante similares. Generalmente si solo queremos resolver una ecuación, no nos vamos por la inversa, sino más que todo nos vamos por ir resolviendo término a término, sumando y restando, aplicando potencias como sea necesario. Pero lo que estamos viendo que aquí si la solución es única, porque 2x al cubo más 2 es 1 a 1. Y no tiene nada de malo que cuando estén resolviendo un sistema de ecuaciones tengan más de una solución. Pero si ese es un problema práctico, eso sería equivalente a que den dos respuestas. Entonces uno dice, pero ¿por qué me estás dando dos respuestas?
Entonces ya uno tiene que hacer un poco más de análisis para decir, no, para este modelo la respuesta que tenemos que usar es la siguiente. Entonces digamos ahorita cabal tengo un problema, que es el problema A, que me gusta un montón porque ahorita como lo tengo, no vamos a tener una solución única, pero aquí les estoy dando una restricción. Entonces ahorita vamos a tratar de resolver esta ecuación. Voy a ignorar esta restricción y luego vamos a ver cómo al final, considerando esta restricción, vamos a tener una solución única. Entonces tenemos que encontrar cuando esa función es igual a 64. ¿Qué va a suceder en el primer paso cuando estemos aplicando una raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación? Sí, se cancela este cuadrado, pero aquí tendríamos la raíz cuadrada de 64. Entonces, ¿a qué es igual la raíz cuadrada de 64? 8, pero también menos 8. Entonces aquí tenemos un problema. Bueno, 4 sería con 16. Aquí ya, al aplicar este paso vamos a tener un problema porque nuestro problema en realidad se va a volver 2. 4x menos 8 tiene que ser igual a menos 8 y 4x menos 8 tiene que ser igual a 8. Entonces luego, ¿cuál sería la solución del primer caso para menos 8? Sumo 8 en ambos lados de la ecuación. 4x es igual a 0 y luego divido todo dentro de 4. Y esos son solo pasos, digamos, descriptivos, no es que realmente tengan que indicar estos pasos. Entonces mi pregunta ¿es esta la solución para esta ecuación? No, porque aquí estoy restringiendo. Entonces miremos qué sucede con la segunda posibilidad. Si son los mismos pasos, le sumo 8, 4x es igual a 16 y luego divido dentro de 4. Entonces, esta sí satisface esta restricción y para este caso la solución es única, pero solo si se restringe el dominio de la función. Porque claramente esta no es una función 1 a 1, entonces la solución no va a ser única. Esta en teoría es una función que no tendría inversa, pero como que si decimos x es mayor o igual que 2, podría tener inversa. Entonces ahorita vamos a ver que esto yo creo que es buen punto para terminar esta clase. Es solo ver cómo en algún momento podemos encontrar inversas de funciones que no son 1 a 1 si restringimos sus dominios. Entonces vamos a hablar ahorita de inversas para funciones 1 a 1 con dominio 1 a 1 con dominio restringido, porque este es un problema sumamente fascinante. Entonces vamos a escribir esto como trate de encontrar la inversa, trate de restringir el dominio para encontrar la inversa de f de x. Incluso aquí en realidad esto ya no sería la inversa, sino sería una inversa, porque hay varias respuestas. Entonces en algún momento me van a ver hablar de la inversa de x al cuadrado o x a la cuarta, pero en realidad esa inversa ya no es tanto una función, y si la queremos volver una función, entonces en algún momento tenemos que restringir esa relación. Muy bien. Entonces ahorita primero la pregunta que debo hacer a ustedes, ¿va a ser esto una función 1 a 1? ¿Cómo la podríamos graficar así un poco rápido? Para abajo 8
Sí, menos 8, ajá. Y luego, ¿dónde intersectaríamos el eje X? En 2 y en menos 2. Entonces aquí siempre es bueno, digamos, encontrar los interceptos. Los interceptos en Y es simplemente igual a f de 0 es igual a... aquí hay que hacer una pequeña corrección. No es menos 8, sino es un número sumamente grande. Menos 8 al cuadrado es igual a 64. Bueno, esto no es tan correcto, pero no nos queda de otra que hacer un número sumamente grande. Y luego... sí, supongo que es eso, sí. Y luego los interceptos en X. Entonces, para encontrar los interceptos en X, tengo que encontrar cuando esta función 4x menos 8 al cuadrado es igual a 0. Entonces esto va a suceder cuando x sea igual a 2, si mal no estoy. Sí, solo hay un número, x es igual a 2. Entonces 4x menos 8 es igual a 0. Y luego x es igual a 2. Ajá. Es una gráfica sumamente interesante de hacer. Yo creo que aquí la historia no va a estar completamente conclusa, porque digamos en algún momento cómo continúa esta parte de la gráfica. Tal vez observo que cuando x es igual a 3, estos valores empiezan a subir, y aquí digamos cuando escojo valores como menos 1 también estos valores crecen. Pero lo interesante es que esta no es una función 1 a 1. Entonces, al principio podría decir, bueno, aquí no voy a encontrar la inversa de esta función. No es una función 1 a 1. Pero digamos, en algún momento, ¿en qué partes podría ser 1 a 1 si, digamos, no consideramos toda la información de la gráfica? Digamos, si excluyo todo lo que está a la izquierda de Y, todavía hay un pedazo aquí donde la función sigue sin ser 1 a 1. Pero lo que estamos viendo es que, pasado el vértice, si ignoro todo lo que está a la izquierda de la recta vertical, x es igual a 2, esta es una función 1 a 1. Entonces en algún momento puedo decir que si la puedo convertir en una función 1 a 1, pero lo sería si su dominio se restringe a x es mayor o igual que 2. Entonces ahorita lo que voy a escribir es que esta función f de x, o incluso voy a cambiarle un poco el nombre, g de x, 4x menos 8 al cuadrado, si x es mayor o igual que 2, esta sí es una función 1 a 1. Solo que aquí vamos a tener que tener mucho cuidado en respetar el dominio de esta función. ¿Cuál sería la gráfica de esta función? Sí, de 2, y aquí solo graficamos la mitad de la parábola. Entonces aquí con este ejercicio es válido hacer el ejercicio que estamos haciendo. Es, bueno, su dominio es de 2 a infinito. Y su rango sería de 0 a infinito. Entonces ahora encontremos la inversa de esta función. Está bonito este ejercicio, la inversa de g. Entonces ahorita tengo que y es igual a 4x menos 8 al cuadrado. Entonces en el primer paso tenemos que tomar una raíz cuadrada. Entonces cuando tomo una raíz cuadrada, esta en realidad se va a volver un más menos la raíz cuadrada.
En algún momento vamos a botar la notación más menos y solo nos vamos a quedar con la parte que más nos convenga de los valores de y. Entonces luego lo que hago es que tengo que sumarle 8. Cuando le sume 8 tengo que 8 más menos la raíz cuadrada de y es igual a 4x. Y luego divido, sí, x por 4 y también el lado izquierdo por 4. Y ahorita tendría dos inversas, o sea, en teoría tengo dos inversas. Pero lo que vamos a hacer es que ahora vamos a tratar de respetar esta restricción. X tiene que ser mayor o igual que 2. Si mantengo el signo negativo, voy a tener 2 menos un número positivo, entonces eso me va a dar un X que es menor que 2. Entonces como que podemos descartar la parte donde está el signo negativo. Voy a poner aquí, digamos, la rama con signo negativo. Incluso desde algún principio podríamos haber dicho, bueno, aquí tengo, ya estoy haciendo una restricción. Los valores de y quiero que sean a pura fuerza positivos. Entonces, como uno los quiere a pura fuerza positivos, desde en algún momento podríamos haber quitado todo este signo menos y me hubiera quedado con esta función. Entonces, esta función que voy a tener aquí va a ser la inversa de esta. Una inversa de esta función. Entonces aquí digamos la inversa o una inversa. Voy a poner como la inversa. Para la función restringida es g a la menos 1 de x 2 más un cuarto de y. Y aquí incluso lo que vamos a hacer, bueno, ahora ¿cuál sería el dominio de la inversa? Si esta solo está de 0 a infinito. Entonces aquí de por sí ya le estamos restringiendo. Dominio de 0 a infinito. ¿Y el rango? Va de 2 a infinito. Sí, de 2 a infinito. Esta es una función que se puede graficar. Yo creo que la gráfica sería más o menos esta. Entonces aquí tenemos g y aquí tenemos la g inversa. Entonces yo creo que el día miércoles, el día de mañana, ya no tenemos clases los martes, sino es los miércoles. El día miércoles vamos a evaluar cómo están con las gráficas, porque tal vez es necesario que amarremos un poco más el tema de las gráficas antes de meternos al tema de cálculo. Entonces ahorita vamos a ver qué otros problemas tenemos aquí. Yo creo que solo nos queda una página más de problemas. Entonces ahorita digamos este problema es bastante similar al que vamos a hacer ahorita. Entonces, y después de esto vamos a ver qué otras dudas puntuales podemos resolver, pero ahorita vamos bien con el tema de inversas. Solo estoy viendo aquí que no se me pide algo. Y es que yo creo que este último ejemplo, que es el ejemplo aplicado, les va a explicar por qué estamos realmente interesados en sacar inversas de funciones. No es porque querramos hacer este tema más complicado de lo que realmente es. Sino porque en algún momento en economía van a tener problemas de oferta y demanda, y la oferta y demanda tiene sus detalles, digamos, por ejemplo, ¿es el precio función de la cantidad o es la cantidad función del precio? Entonces aquí vamos a tener un problema de que hay una tienda de Starbucks, la función de oferta para Q libras de café casi cielo a un precio P es la siguiente, y curiosamente esta función también tiene la misma restricción.
Entonces esta es una función con dominio restringido, pero lo que vamos a ver es que hay veces que si el precio está muy debajo del precio inferior al que un productor puede producir este producto, simplemente no lo va a ofrecer, porque aunque lo quisiera ofrecer ya no le trae costos. Entonces esto puede ser una explicación porque esta función de oferta está como que truncada. Lo interesante que vamos a ver de esta función de oferta es que si el precio va subiendo, la cantidad ofertada va a ser mayor. Ahora aquí, como estoy escribiendo esta función, es extraño. Sube la cantidad ofertada y sube el precio. Entonces posiblemente aquí la relación que es más entendible es, bueno, si los consumidores están dispuestos a pagar más dinero por este café, entonces el productor va a producir una mayor cantidad de café. Entonces ahorita lo que vamos a hacer en este primer problema es que vamos a expresar la cantidad ofertada. ¿Sí? La incluí yo para evitar, digamos, para evitar regiones. Por ejemplo, si Q es igual a 1, el precio va a ser igual a 1, pero este precio también sería el mismo para 3. Entonces esto lo evité para evitar, digamos, ambigüedades. Sí, es como la ganancia, es que obviamente, digamos, vamos a ver que si no hubiera restricción, P de 1 es igual a menos 1 al cuadrado. Y P de 3 también es igual a 1 al cuadrado. Entonces, tenemos que seleccionar una de estas regiones. Y también, aquí viene un poco de teoría económica, pero aquí más que todo, esta es una información que les doy como dada. Pero lo que se puede ver aquí desde el punto de vista económico es que hay una cantidad ofertada de 1. El productor va a preferir el precio de 1 al precio de 3. Y también hay otro problema, digamos, una función de oferta no puede darles dos precios diferentes para la misma cantidad ofertada. Entonces al final hay que seleccionar solo un precio. Entonces para tener solo un precio, la estoy restringiendo para que los valores de la cantidad ofertada sean mayores o iguales a 2. Entonces aquí voy a expresar aquí necesito expresar la cantidad ofertada Q en función del precio. Entonces aquí la pregunta que les tengo, y esto es de interpretación, ¿qué necesitamos hacer en este problema? Expresar la cantidad ofertada Q en función del precio. Sí, es una inversa, tenemos que encontrar Q en función del precio. Entonces esta F en realidad va a ser la inversa de esta función, porque en este problema vamos de Q a P, pero ahora lo que estamos haciendo es ir de P a Q. Entonces aquí tenemos que encontrar la inversa. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es el ejercicio. Primero tenemos que verificar que esta función es 1 a 1. ¿Es esta que va a ser una función 1 a 1? Sí. Y aquí con la gráfica empiezo en Q es igual a 2, donde se está ofreciendo un precio de 0. Y luego para mayores cantidades ofertadas el precio va a ir subiendo. Que todo dependerá de las preferencias de los consumidores para determinar el precio final de este producto. Entonces aquí digamos por qué estoy restringiendo esta función. No solo por que quiero que la función sea 1 a 1, sino también desde el punto de vista económico. No hay negativos, pero también desde el punto de vista económico una función de oferta con pendiente negativa no tiene nada de sentido, porque generalmente si se está aumentando la cantidad ofertada, el consumidor la va a ofrecer solo a un mayor precio, no a un menor precio. Entonces, bueno, aquí solo se me olvidó indicar que en el eje horizontal tenemos la cantidad y en el eje vertical tenemos el precio. Entonces por esta razón no voy a incluir esta parte.
O algo interesante es que si esta fuera una función de demanda, posiblemente sí diría que Q está entre 0 y 2. Y esta forma sí sería una función de demanda porque tiene pendiente negativa. Entonces esta es solo una función de oferta. Incluso esta tal vez no tiene tanto sentido porque aunque el precio sea igual de 0, siempre están ofreciendo más de por lo menos 2 libras. Pero igual dejémoslo así. Entonces, esta es una función 1 a 1. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que podemos encontrar el precio en función de la cantidad en función del precio. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a resolver para Q. Entonces, ¿cómo resolvemos para Q? Tenemos que P es igual a Q menos 2 al cuadrado. Entonces, luego, ¿qué haríamos? ¿Por qué igual a 0? Queremos resolver para Q, aquí está la ecuación. Entonces, como que queremos... Sí, hay que despejar Q, entonces despejemos Q. Entonces, en el primer paso, tomo una raíz cuadrada. Y aquí tenemos una gran ventaja. A la hora de tomar la raíz cuadrada, nos podemos tomar la libertad de solo considerar la P positiva. Entonces, perfecto. Ya solo voy a poner aquí un más P. No vamos a tener el más menos. Y luego resuelvo para Q. Entonces, voy a tener que 2 más la raíz cuadrada de P es igual a Q. Entonces lo que hay que tener cuidado es que en algún momento la ecuación de oferta se las pueden proporcionar en función de la cantidad, pero también se las pueden proporcionar en función del precio. Entonces uno tiene que estar consciente de las dos formas como les pueden proporcionar no solo la ecuación de oferta, sino también la función de demanda. Entonces estas dos ecuaciones son prácticamente iguales, pero esta tiene un poco más sentido desde el punto de vista del productor, porque lo que va a estar viendo el productor va a estar viendo el precio de mercado por esta libra de café, y luego va viendo, el precio internacional del mercado subió, excelente, si subió entonces posiblemente voy a estar dispuesto a ofrecer una mayor cantidad de café, pero si el precio del café bajó, entonces voy a ofrecer menor café, una menor cantidad de café. Entonces lo que ahorita vamos a hacer es que tal vez nosotros no vamos a saber cuánto están teniendo el nivel de ventas en una tienda, pero lo que sí sabemos es el precio. El precio es algo que siempre les proporcionan a ustedes. Entonces vamos a determinar en este último problema la cantidad ofertada, o en algún momento esta cantidad ofertada se va a conocer como oferta de casi cielo en esta tienda si su precio de venta es de $9 por libra. Muy bien. Entonces este problema lo pueden resolver de varias formas. Aquí les estoy dando P y quiero que me encuentren Q. Entonces, ¿cómo pueden encontrarme Q? Pueden utilizar esta ecuación y resolver otra vez para Q, o como ya tenemos aquí Q en función de P, lo más fácil es utilizar la forma inversa de la función oferta. Bueno, evalúo Q en 9. Entonces Q en 9 es igual a 2 más la raíz cuadrada de 9. Entonces aquí lo que estamos viendo es que están vendiendo cada día 5 libras de café. Entonces solo 5 bolsas. Puede parecer poco, pero no sé si realmente este café tenga tanto movimiento. Entonces esto sería todo. Entonces solo voy a poner aquí 5 libras.
Entonces, digamos, ya vieron esto, digamos, aquí tal vez les voy a empezar a preguntar, ¿qué parte sintieron desafiante de la aplicación, de esta aplicación? ¿La parte algebraica o más que todo tratar, digamos, de traducir el problema de... Sí. Entonces, digamos, aquí está el enunciado, pero digamos, en términos matemáticos, esto simplemente se traduce a f inversa en 9. Mientras que aquí todo esto se traduce a, bueno, encuentre x es igual a f inversa de y. Entonces, algo que van a estar practicando en el laboratorio va a ser, digamos, cómo interpretar problemas. Yo creo que eso lo van a ver más que todo ya en el tercer laboratorio. Este segundo laboratorio todavía va a estar lidiando con aspectos de matemáticas, como verificar que la función es 1 a 1, gráficas y todo esto, ¿sí? ¿Eso puede subir un poquito? ¿No? Sí, vamos a subirlo. Entonces, ahorita esa es la parte que no les van a perdonar en sus cursos de economía. Digamos, si en algún momento se olvidan de alguna propiedad matemática, una regla de derivación, o si se olvidan de la definición, digamos, de una función inversa, si una función que es 1 a 1, y si su f tiene dominio en A y rango en B, entonces la inversa va a tener dominio en B y rango A, con la condición de que si y es igual a f de x, sí, solo si x es igual a f inversa de y. Esa definición no es necesario que se la memoricen, ni para este curso ni para sus cursos de economía. Pero si en algún momento, digamos, se les olvida hacer la conexión de que como si les dan una función de oferta en función de la cantidad, pero luego necesitan la función de oferta en función del precio, eso sí va a ser útil. Y es que van a ver que en algún momento en economía va a haber preferencia por graficar de esta forma, el precio siempre en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal. Pero siempre hay más de algún estudio o algún otro libro que invierten los ejes, ponen el precio como variable de independiente y luego la cantidad es la variable dependiente. Entonces uno tiene que estar preparado, bueno, aquí me voltearon la función de los ejes, no importa, simplemente calculo la inversa y ya puedo traducirlo a la forma como generalmente tengo que plantear estos problemas. Entonces ahorita lo único que quiero ver es si hay más de algún problema que quedó pendiente aquí, porque tenemos unos problemillas ahí muy interesantes. Hay un ejercicio que no sé si lo vieron, yo creo que está en el laboratorio. Entonces aquí solo voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó ahorita? ¿Sí? Mire, entonces el resultado que nos dio de 5 libras, o sea, son 5 libras valen $9. Sí, bueno, no, es que en total el productor ese día produce 5 libras. Entonces aquí lo que ofrece es este día el productor son 5 libras, ajá. Lo que no sabemos es que, digamos, cuáles personas compraron, digamos, si vinieron 5 personas y cada una se compró 1 libra, o si, digamos, algunas se compraron media libra u otra persona compró 2 libras. Entonces, para saber, digamos, cuándo fue lo que compraron por persona, necesitaríamos la función de demanda. Entonces, aquí solo sabemos que si, por ejemplo, cada una de estas bolsas es de 1 libra, ellos hicieron cálculos para este día y solo pusieron 5 bolsas en el anaquel. Entonces dijeron, bueno, pusimos 5 bolsas y al final ya de las 6, 7 de la tarde, cuando van a cerrar, ya se quedaron sin las bolsas de café. Ajá, entonces ellos solo pusieron un precio de venta de $9, que son como 70 quetzales. Sí. Sí, aquí digamos hay algo que este problema le falta un poco de aplicación, porque obviamente digamos el consumidor no puede fijar el precio que se le dé la gana, porque obviamente él lo que quisiera es, bueno, porque observen algo con esta función. ¿Por qué no ponemos un precio de $20?
Entonces, si ponemos $20, solo con ver este modelo, podemos decir, nítido, esto me le queda bien al productor. Pongamos $25, solo para que la respuesta nos quede exacta. Entonces, observen cuánto tendría que poner el productor si el precio ahora es de $25. 2 más la raíz cuadrada de 25, 7 libras. Entonces dice, excelente, el precio sube un montón y solo tengo que poner 2 bolsas más. Pero entonces, si realmente uno empieza a portarse un poco avaricioso y podríamos poner $10,000 cada libra. Obviamente, este ejemplo es incompleto para hacer un análisis económico. Entonces dice, aquí, bueno, aquí sí voy a traer un montón de café. 102 libras, ya un quintal ahí. Pero el problema es que ¿por qué no vamos a ver en alguna tienda de Starbucks o digamos aquí en iCafé que van a tener un quintal de café? Porque venden este precio y aunque tengan estas 102 libras, lo que va a pasar es que posiblemente nadie les va a comprar, o tal vez una persona que realmente le gusta el café. Entonces se van a quedar con el quintal, solo van a comprar 2 libras y se van a quedar con el quintal. Entonces obviamente para poder entender mejor este problema tenemos que saber, bueno, la función de demanda. Ya la función de demanda nos va a decir a cuánto se va a vender este producto y ya, bueno, hay un precio, entonces esta es la cantidad que voy a ofrecer. Y otra cuestión que van a ver en microeconomía, generalmente los precios están cambiando porque las funciones de oferta y demanda van a tener cambios en su forma, va a haber, digamos, una mayor cantidad demandada o el producto tiene aceptación, entonces en algún momento el precio baja o sube, o digamos hay una mejora en los procesos de producción. Entonces esa es la parte más interesante de este análisis, cómo cambian estas curvas de oferta y demanda, digamos escasez del producto, un mayor precio, entonces los productores ofrecen más y eso es lo que al final va a completar este cuadro. Pero aquí como se mira, pensarían de que el productor tiene la capacidad de fijar todo lo que se le da gana. Incluso otra parte que tiene completo este análisis es, bueno, cuánto le cuesta al productor producir cada bolsa de café, porque tal vez este precio le salga bien, pero posiblemente no tiene capacidad de fábrica, entonces ya vamos a producir 102 libras de café, le cuesta más. Entonces este es un análisis que vamos a tratar de ver posteriormente en este curso, digamos, cuánto en realidad tiene que producir, no tanto desde el punto de vista de la oferta y la demanda, sino desde el punto de vista de la empresa en particular, cuáles son sus costos, cuáles son sus costos fijos, y luego ya el consumidor para terminar de fijar el precio. Entonces muchas gracias. Pero qué bueno que tengan inquietud sobre el tema de todas estas preguntas de economía. Es muy bueno.